también. No hay problema. Creo que Sí. Martita llega también un poquito más tarde, así que, pues si quieren ya podemos comenzar para aprovechar el tiempo. Hola, sí, sí. Sí, está bien. Por mí no hay ningún problema. Bueno, muy bien. ¿Cómo les ha ido? ¿Qué tal sus lecciones? ¿Cómo está la práctica? Muy bien. Yo, pues, la verdad que voy en la 336, practicándola poco, pero durante el día, pero bien. Ok, muy bien. ¿Has tenido alguna pregunta? No, no, Muy bien, la 300. verdad que no, pero podemos algo, o sea, a mí me gusta luego, por ejemplo, cuando empiezo, creo que el inicio lo que tengo que leer todos los días, creo que es de algo del ego, que eso no lo he leído, porque como he estado de viaje, pero si pudiéramos repasar ese tema, pues me gustaría mucho, aprovecharía. Claro, el tema del ego, ¿verdad? ¿Qué es el ego y, Sí, bueno, qué significa dentro del curso de milagros el ego? Muy bien, exacto. Ajá, sí, lo vamos a revisar perfecto. Muy bien, Lore. Entonces, esta lección 336, esta también la vamos a enlazar. Y sí. pues vamos a ver el tema también de Jessie. Jessie, ¿en qué lección vas? Yo apenas en las 55, 55, muy bien. ¿Y qué te pareció? que son repasos. Estás en el primer repaso, ¿no? Sí, ajá, sí, siguen siendo repasos. Ajá, son como 5 lecciones. ¿Cómo va tu repaso? Ah, ¿Qué tal? bien, 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 sí. ¿Sí? ¿Has Pero, tenido alguna sí. duda? Mm, no, pues están sencillos, o sea, estoy recordando otra vez y volviendo otra vez a hacer presente lo que fui viendo. Ok, Vale, muy bien. Reafirmando las ideas, ¿no? y eso. Muy bien. Ahorita enlazamos también esos puntos. Pero a ver, Jessy, de lo que tú has escuchado, lo que has estado leyendo también, ¿qué significa para ti el ego desde la visión del curso de milagros? ¿Podrías describir? Sí. Ajá, el ego es como la interferencia, ¿no? Es como, o sea, yo lo entendería como la humanidad, o sea, la parte humana que se mezcla con nuestra parte divina, que interfiere con esa señal y que produce la distorsión en nuestras mentes, Ok. algo así. Ego como una distorsión que influye en nuestras mentes. Muy bien. Ujú, ujú. Sí, 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 podemos ir por ahí. De hecho, hay una parte que vamos a revisar rápidamente, que de hecho la pueden consultar también ustedes en la clarificación de términos, que es la última parte del curso de milagros. La voy a poner en la pantalla, pero ustedes la pueden encontrar casi hasta el final de su libro, después de la sección que se llama el manual para el maestro, van a encontrar una sección que se llama clarificación de términos. Esa parte de ahí de clarificación de términos tiene algunas de los conceptos que el curso de milagros está manejando constantemente y que pues es muy importante que hagamos un alto para saber exactamente cuál es el contexto en el que se lleva a cabo la descripción, porque por ejemplo el tema del ego no es el mismo que en el psicoanálisis o en alguna de las teorías psicológicas. El ego en un curso de milagros no está emparentado con estas ideas de la psicología, tiene otro aspecto, ¿sí? Entonces, bueno, pues vamos a revisar. Vamos a aprovechar esto, lo pueden consultar, como les comento, en la clarificación de términos. Voy a leer esta parte de qué es el ego y luego vamos a tratar de hacer algún tipo de reflexión acerca de lo que significaría para nuestra práctica. Dice así, el ego y el milagro. Se van a esclarecer los dos porque básicamente el ego es la contraparte del milagro. Lo contrario al ego es un milagro.
Así que desde ahí podemos entender hacia dónde va el tema de un curso de milagros. Es un curso anti-ego, por decirlo de alguna forma. Un curso de milagros te enseña a ocupar al milagro en lugar de ocupar al ego en tu vida. Entonces vemos lo que dice aquí el primer párrafo. Las ilusiones no perdurarán. Su final es indudable y eso es lo único que es seguro en su mundo. Por eso es por lo que es el mundo del ego. ¿Qué es el ego? El ego no es más que un sueño de lo que en realidad eres. Así que vamos a detenernos ahí un poquito, chicas, para empezar a hacer algunas preguntas de reflexión. Dice que el ego no es más que un sueño de lo que en realidad eres. Así que la pregunta que podríamos hacer estaría enfocada a lo siguiente. ¿Qué sueñas que eres? ¿Qué sueñas tú que eres tú mismo o tú misma? ¿Qué sueñas que eres? ¿Qué podrían responder ante eso, chicas? Si quieren abrir el micrófono, si lo quieren escribir en el chat. ¿Qué sueñas que eres? Pues como que una persona, ¿no? Es, ok, como una persona, muy bien. Que hace, que tiene un rol, que hace cosas. O sea, me defino en función a mis roles más que nada. Ese es como que lo que, lo que el ego, como el ego me identifica. Como una Con persona, mis títulos, mis logros, mis roles. Eso es lo que es en lo que me encuadro como persona. ok, muy bien, muchas gracias, Jessy. ¿Tú, Lore, qué tal? ¿Qué opinas? Pues lo que soy, así, lo que me defino como la persona que soy, este, es el sueño, ¿cómo te explicaré? Lo que no soy, pudiera ser, hablando así como en términos con un poquito más de conocimiento del curso, ¿no? De lo que estoy aprendiendo, o sea, lo que realmente no soy. Exactamente, ¿qué podrías definir que no eres? ¿Qué dirías tú que no eres? ¿O qué crees que no eres? Vamos a ver entonces que lo que el curso de milagros ofrece como el tema del ego representa una ilusión de lo que eres, o también dicho de otra manera, un sueño de lo que crees que eres. El ego en un curso de milagros es, como dice aquí, un pensamiento de que estás separado de tu creador y un deseo de ser lo que él no creó. Esta es la siguiente concepción de lo que es ego. Ego es un pensamiento de separación ante Dios, pero es un solo pensamiento. O sea, desde la visión del curso no existen egos, solamente hay uno, porque solamente hay un pensamiento de separación con Dios. A Dios lo tenemos a la distancia de un pensamiento, por decirlo de otra manera. Ese pensamiento que parece marcar una distancia se llama ego, o le llamamos ego, o el curso le nombra así. Es un solo pensamiento. Este pensamiento tiene mucha repercusión en nuestras vidas. Debido a este pensamiento, sufrimos en nuestras vidas. Es un pensamiento que está muy escondido, muy oculto, pero una vez que lo encontramos, lo superamos y de esta manera podemos recordar lo que significa el amor. Porque el ego no es el amor, por supuesto. Jessica pregunta, ¿y cómo sería vivir sin ego? Esa pregunta aparece en el curso. Déjame ver si la encuentro literalmente para darte la explicación tal como la dice el curso.
Aquí está la respuesta, Jessie. La voy a poner. Pues aquí viene, mira. Esto aparece en el capítulo número 15 del texto. En la sección número 5, el instante santo y las relaciones. En el párrafo 1 hasta el final, te dice: yo te aseguro que sin el ego, todo sería amor. Así que, ¿cómo sería vivir sin ego? La respuesta sería vivir con amor. Si el ego es una distorsión, sin distorsiones tú puedes vivir en amor completo. Sin ego, quiere decir que no hay separación entre tú y Dios, y eso te lleva a sentirte amado y, por supuesto, a dar amor también. Esa es una de las cuestiones. Hay otro punto también antes que dice: no intentarías juzgar porque te resultaría obvio que no entiendes el significado de nada. Esto te da miedo, pues crees que sin el ego todo sería caótico. Mas yo te aseguro que sin el ego todo sería amor. Desde el punto de la psicología, el ego es necesario para darle cierto orden a nuestra identidad. Desde el curso de milagros, el ego es una interferencia al amor. Son dos posturas diferentes. Por eso en un curso de milagros no hablamos del ego psicológico. No lleva a esa intención. El ego, o a lo que le llamamos ego, es simplemente un pensamiento que niega el amor. Es una visión distorsionada del amor o es una ilusión del amor. Pero no tiene nada que ver con una construcción de identidad personal y necesaria para poder estar en una experiencia de humanidad. Aunque a veces relacionamos al ego con la parte humana, desde el curso de milagros, ego es un pensamiento nada más, uno solo, que niega al amor. Así que sin ese pensamiento, sin el pensamiento que niega el amor, pues básicamente tu experiencia sería totalmente amorosa. ¿Cómo vamos hasta aquí, chicas? ¿Les parece bien? ¿Vamos bien? Muy bien. Perfecto, entonces vamos a avanzar, ¿sí? Una vez visto esa parte, regresamos de nuevo a la clarificación de términos. Vamos a ponerlo en la pantalla, aquí está. El ego es un producto de la locura, no de la realidad. Muy importante ese aspecto. ¿Qué significa entonces que el ego es un producto de la locura? Una parte de nuestra mente que ha negado el amor representa entonces la locura, porque el amor sería la contrapartida, es decir, amar es cosa de cordura. El que está cuerdo ama, el que está loco no ama. Y curiosamente en la sociedad vemos que es lo distinto, ¿no? Pensamos que el que está amando está loco de amor. Pensamos que amar es una equivocación, que amar pues simplemente es una debilidad o es algún tipo de aspecto contrario a la verdad. Pero no, en realidad amar es la verdad y representa la cordura. Lo que pasa es que nosotros no sabemos lo que significa amar. Nosotros solamente tenemos ideas acerca del amor, que como ya hemos visto, pues están basadas en las canciones, en las películas, en cómo nuestros padres decían que amaban, en cómo nos enseñaron a amar. Básicamente lo que nuestros padres nos enseñaron fue a cómo mantener el ego en una relación. Todas las relaciones que tenemos surgieron desde el ego. Y a partir de allí las vemos separadas del amor. Básicamente nuestras relaciones parecen una locura porque las hemos llevado hasta un aspecto tremendo
en el que no soportamos más una relación porque parece pesada, cansada, agotante, una relación donde hay locura de por medio. ¿Qué tal, Martita? ¿Cómo te va? Buenas noches. Bueno, no sé si nos escucha Martita, creo que no. Dice que por aquí bien, buenas noches. Bueno, estamos hablando acerca del ego. ¿Qué es el ego? Así que estamos en este momento, Martita, en la clarificación de términos, casi al final del libro, después del manual para el maestro. En esta sección clarificación de términos, en la segunda sección hay una aclaración de lo que es el ego y de lo que es el milagro. Son dos cosas completamente antagónicas, o dos pensamientos, mejor así lo vamos a decir. Son dos pensamientos distintos. El pensamiento llamado ego es un pensamiento que niega el amor, mientras que el pensamiento llamado milagro es un pensamiento a favor del amor. Por lo tanto, el ego es un producto de la locura, no de la realidad, mientras que el milagro sería lo contrario. El milagro es un producto de la cordura y pertenece a la realidad. La realidad para un curso de milagros es el amor. Solo lo que es amor tiene realidad, tiene existencia y tiene significado. Nada más. No hay otra cosa que el curso de milagros implique como verdad, sino al amor. Así que, como nos dice aquí, el ego es un producto de la locura, no de la realidad. Es tan solo un nombre para lo innombrable, un símbolo de lo imposible, una elección de opciones que no existen. Le damos un nombre solo para que nos ayude a entender que no es más que un pensamiento ancestral, según el cual aquello que se ha inventado es inmortal. Mas ¿qué podría proceder de ello excepto un sueño, al igual que todos los demás sueños tan solo puede terminar en la muerte? Así que la pregunta que nos podemos hacer es ¿por qué este pensamiento llamado ego lo tenemos tan constantemente en cada una de nuestras situaciones cotidianas? Bueno, pues simplemente porque le hemos dado realidad, validación y lo estamos utilizando constantemente. ¿Sí? ¿A qué llegamos con esto? A que el ego no lo veamos como una energía negativa, ¿no? Ha habido personas que piensan que el ego es una energía, que el ego es algún tipo de... Desde el curso de milagros, claro está. Que el ego simplemente es una parte mala de ti, que el ego es algo, pues algo verdadero. Es como si tuvieras dentro de ti dos conciencias, la conciencia del angelito y la conciencia del diablito. Y hay personas que piensan que el ego es la conciencia del diablito que te lleva a que cometas actos que no tiene nada que ver con el amor, pero no es así. El ego es un pensamiento que al final no tiene mayor trascendencia. El ego no puede ser eterno como pensamiento. El ego parece estar allí porque lo pensamos. En el momento que no pienses ego, dejarás entonces de vivir los efectos de pensar ego. Pensar ego te produce dolor, te produce vulnerabilidad, te produce culpabilidad y te produce muchísimas cosas. Pero hay que reconocer los efectos y darnos cuenta que la causa es un pensamiento. ¿Sí? No hay más, uno solo. Como nos dice aquí, le damos un nombre solo para que nos ayude a entender que no es más que un pensamiento ancestral. Un pensamiento ancestral le llamamos ego, pero le podemos llamar de cualquier otra manera, no hay problema. En el curso de milagros a veces se le llama el anticristo, también, pero no desde la connotación que tenemos todos de un aspecto diabólico o negativo. No, anticristo como la negación del Cristo, y el Cristo representaría el amor. Así que a lo largo del curso de milagros, el ego es nombrado como el anticristo, pero es también nombrado como el pequeño yo, también, así se le llama. En las diferentes secciones del texto se hace referencia a ese pequeño yo, a ese pequeño grano de arena que cree competir con todo el océano, ¿no? Son metáforas para que te des cuenta de lo que significa utilizar la palabra ego.
Es una palabra nada más, pero no quiere decir que sea necesariamente una realidad. El ego no existe, pero es un pensamiento que pensamos recurrente. Hasta aquí, ¿cómo vamos, chicas? ¿Vamos bien? ¿Hay alguna pregunta? Perdón, es que no sé si respondiste de dónde nacía. Es que me hablaron y ya no pude oír. ¿De dónde nace el ego? Ah, ahora vamos ahí, todavía no llego. Ah, ok. Pero, ¿de dónde nacen los pensamientos? Podremos llevarlo por ahí. ¿De dónde nacen? ¿Dónde nace un pensamiento? Bueno, dice aquí Pues de más la mente. adelante. Sí, te escucho. Sí, digo de la mente, pero ¿desde cuándo podemos pensar como para fabricar el ego? Desde que la mente piensa, puede pensar básicamente en un pensamiento real y en un pensamiento ilusorio. Tiene esa oportunidad, tiene esa alternativa. Hemos hablado de que hay dos tipos de pensamiento. Está el pensamiento amoroso y el pensamiento miedoso. Está el pensamiento de la verdad y está el pensamiento de la ilusión. Está el pensamiento del amor y está el pensamiento del miedo. Está el pensamiento de la verdad y está el pensamiento ego. Pero básicamente estamos acomodando los pensamientos con dos categorías: el pensamiento verdadero y el pensamiento falso. Ego es un pensamiento falso. Pregunta, ¿puedes pensar lo que es falso? Claro que sí. ¿Puedes pensar lo que es verdadero? Por supuesto. Tú tienes la oportunidad de pensar dos cosas distintas. Por ejemplo, ¿puedes pensar que 2 más 3 es igual a 2? Sí, lo puedes pensar y es un pensamiento falso. ¿Puedes pensar que 2 más 3 es igual a 5? Sí, también. Y con esta analogía diríamos que es un pensamiento correcto. Tú puedes pensarlo. ¿Puedes pensar que 2 más 3 es igual a 2? Sí, aunque no sea correcto. Porque tú dirías, me estoy imaginando 2 naranjas más 3 naranjas igual a 2 naranjas. Y puedes imaginártelo porque visualizas imágenes y porque estás forzando una distorsión. Pero cuando piensas correctamente puedes imaginarte 2 naranjas sumando 3 naranjas y teniendo un conjunto resultante de 5 naranjas. En ese sentido tienes un pensamiento correcto. Así que tu mente puede pensar tanto lo verdadero como lo falso. ¿Cuándo fue la primera vez que pensaste falsamente? Porque eso respondería a la pregunta, ¿desde cuándo está el ego en nuestras mentes? ¿Sí? Ahora, fíjate lo que nos dice aquí este punto. Es un pensamiento ancestral. ¿Qué quiere decir que sea ancestral? Bueno, quiere decir que tiene mucho tiempo que este pensamiento se pensó, pero muchísimo tiempo. Dice por aquí que la palabra ancestral significa perteneciente o relativo a los antepasados. Es un adjetivo que también significa que es algo muy remoto o muy lejano en el pasado. También es algo procedente de una tradición remota o muy antigua. Pensamos el pensamiento de ego es muy antiguo, hace muchísimos siglos atrás se pensó en él y al día de hoy lo seguimos pensando. Digamos que pensamos en ego por herencia de las generaciones pasadas, por un lado, y también porque lo seguimos ahora enseñando. A las nuevas generaciones les enseñamos a pensar en ego. Martita dice, los pensamientos del ego siguen apareciendo en mi mente y a diferencia que ahora los detecto, paro y le digo, ego, no voy a hacer caso de lo que me dices. Y cambio ese pensamiento por amor, por confianza, por paz. Entonces aquí lo que Martita está haciendo pues es un cambio del pensamiento falso al pensamiento verdadero. Ella detecta que hay un pensamiento ego, lo detiene y entonces comienza a utilizar un pensamiento verdadero desde la mente recta. Hablaríamos entonces de que la mente parece estar partida en dos secciones. Por un lado, la mente equivocada o la mente que piensa en ego, y por el otro lado, la mente recta o correcta que piensa en el amor y la paz. Esta mente que parece estar en dos secciones está a tu alcance. Tú puedes elegir pensar de una manera o pensar de otra.
Así que lo más extraño del asunto es que el pensamiento ego es una imaginación que ancestralmente hemos estado compartiendo y que le hemos dado realidad simplemente porque lo seguimos compartiendo. No es necesario pensar en ego para vivir, pero nosotros creemos que sí, por eso pensamos en ego. Por eso es muy importante darnos cuenta de que el pensamiento ego nos está llevando a una experiencia fuera del amor y fuera de la paz. Nos está alejando de lo que significa la verdad. El pensamiento ego es un pensamiento que te aleja de la paz. Pensar en ego es negar a la paz. Negar al pensamiento del ego es acercarte a la paz. La práctica de un curso de milagros es negar al pensamiento ego e integrarte, hacia el pensamiento de la paz, que es justo lo que Martí te está definiendo por aquí. Justo esto, ¿sí? Darte cuenta que puedes elegir y cambiar tu pensamiento. Repetimos el asunto de que el ego no es una energía que esté en tu mente, ni tampoco es un personaje real que esté en tu mente. Solo es un pensamiento que piensas. Pero ya pusimos el ejemplo de que puedes pensar lo que es falso. Ego es un pensamiento falso, pero tu mente tiene la posibilidad de pensar en lo falso también. Solo que pensar en lo falso te lleva a experiencias que implican dolor o resentimiento, que implican culpabilidad o malestar. Por eso ten cuidado en lo que piensas, porque experimentarás de acuerdo a tu pensamiento. Así que como vemos aquí, en el párrafo número 2, ¿qué es el ego? Y la respuesta es contundente: el ego no es nada, pero se manifiesta de tal manera que parece ser algo. ¿Sí? El ego no existe, pero parece que existe. El ego no es nada, pero se manifiesta con dolores de cabeza, se manifiesta con ansiedad, se manifiesta con enfermedad, se manifiesta con tu respiración, se manifiesta en este universo. Ego no es nada, pero se manifiesta de tal forma que parece ser algo. Por eso es que muchas veces cuando nosotros queremos hacer la práctica de un curso de milagros, inmediatamente pensamos que estamos atacando a eso que llama ego. Es decir, ego es ahora el enemigo a atacar, ¿no? Y que vamos a tener que tener una lucha de todos los días contra el ego. Pero ¿cómo puedes luchar contra algo que no existe? No tiene sentido, algo que no es nada. ¿Por qué luchas con la nada? Solamente tendrías que ver la nada y trascenderla. El ego se puede trascender. Uno de los puntos más importantes del curso de milagros es que nos enseña a trascender este pensamiento de la nada. Trascendemos al ego, no trascendemos al cuerpo, trascendemos al ego. Esto es súper importante. No trascendemos a la muerte tampoco, trascendemos al ego. Mientras hay otros caminos espirituales que no trascienden al ego, sino que más bien te dicen: abraza al ego, intégrate a él. Para el curso de milagros el ego no es nada, por lo tanto no tiene sentido que hagas las paces con el ego, ni que lo ames, ni que lo abraces. Para un curso de milagros, ego no es el símil de la sombra de la que habla Carl Jung en toda su teoría del inconsciente colectivo. No hay que confundir los términos. Carl Jung decía que todo ser humano tiene un aspecto de sombra dentro de sí, así como de luz. El ser humano comparte un inconsciente colectivo con la humanidad, de luz y sombra, de arquetipos, de cosas buenas, de cosas malas, pero Carl Jung siempre lo llevó a un estado básicamente de realidad, o sea que realmente había sombra. Así que si tú has escuchado por allí el término de abraza a tu sombra, sánate abrazando a tu sombra, puedes estar seguro que no es una enseñanza de curso de milagros, porque no va por allí el curso de milagros. Para el curso de milagros esa sombra, si la queremos empatar con la idea de ego, tendríamos que decir que la sombra es imaginaria, que no existe y que no tiene sentido abrazar lo que no existe, que más bien tienes que reconciliarte con el amor, no con el ego, porque ego en un curso de milagros sigue siendo un pensamiento de separación, un pensamiento falso, un pensamiento que dice tú estás fuera de Dios, un pensamiento que te hace
una historia de quién eres tú. Por ejemplo, el decir yo soy hombre, yo tengo 45 años, yo estoy en la Ciudad de México, eso es un aspecto del ego que representa un sueño de quién soy yo. ¿Realmente soy un hombre de 45 años que está en la Ciudad de México? ¿O es algo que me dice el pensamiento llamado ego? ¿Qué me diría el pensamiento de la verdad? El pensamiento milagro me diría otra cosa, pero el pensamiento ego me está diciendo eso. Tienes un género, tienes un sexo, tienes una edad biológica, tienes una posición social, económica, tienes ideologías, todo eso me lo dice ego. Pensamiento ego es un pensamiento categorizador, que lo que hace es seccionar porciones de todo lo que humanamente hemos inventado y encajarte con una de ellas. En el pensamiento ego tú eres los que apoyan el aborto o los que están contra él. En el pensamiento ego tú eres vegano o eres de los que come cualquier cosa. En el pensamiento ego tú eres y tomas un partido por una ideología. Eso es el pensamiento ego. La distinción entre nosotros mismos y sobre todo la competencia entre nosotros. El pensamiento ego siempre te pone a competir. El pensamiento milagro te pone a colaborar. ¿Ven la diferencia entonces? Dice Jessica, entonces, ¿pero por qué es tan dominante? Porque nosotros le damos poder. El pensamiento no te domina. Tú dominas a tu mente y tú das permiso de que los pensamientos dominen tu experiencia. Quizá lo que quieres decir, Jessica, es por qué las experiencias parecen dominarme y controlarme. Y esa parte de la experiencia es la segunda parte de algo más profundo, más escondido. Tus experiencias no te dominan, sino que son consecuencias de haberle dado permiso al pensamiento ego de que domine a tu mente. Lo único que necesitas hacer para estar en paz y vivir feliz es quitarle el permiso a ego para que domine tu mente. Eso es un curso de milagros. Te ayuda a quitarle el permiso que le diste al ego para dominar tu vida. Así, de eso se trata en todos los ejercicios. Elegir de nuevo es dejar de usar al ego y usar el pensamiento milagro. Esta es la situación por la cual nos dice aquí que el ego no es nada. Por lo tanto, no le des tu poder a lo que no es nada. Porque si tú le das poder a un pensamiento ego que no es nada, se va a manifestar algo en la forma, en tu cotidianidad, que parece ser algo. Una relación tortuosa es una manifestación de acuerdo a un pensamiento ego al que le diste mucho poder. No es más que eso. Por eso el problema se resuelve donde se originó, en la mente, no cambiando a la gente. Porque tú dices, bueno, pues en esta relación yo cambio a la pareja, o cambio al hijo, o al vecino, o cambio al jefe, porque el problema es la otra persona. La verdad es que no, el problema es que le diste todo poder al pensamiento ego, y una vez que eso pasó, ego empezó a manifestarse en tu vida a través de relaciones tortuosas, a través de lo que te duele en la vida, que puede ser enfermedades, que puede ser preocupaciones, ansiedades, que puede ser una obsesión corporal, que puede ser un miedo a la muerte. O sea, hay muchos ejemplos de los que ya hemos hablado anteriormente y que representan esta obsesión de seguir llevando nuestras vidas a través de un pensamiento equivocado, un pensamiento inexistente al que nosotros le hemos dado realidad. Más adelante nos dice aquí, ¿podría el Hijo de Dios, tal como su Padre lo creó, morar en una forma o en un mundo de formas? Esto es interesante. Antes de avanzar, hagamos un alto. Porque el pensamiento de la verdad te diría que tú eres el Hijo de Dios o la hija de Dios, ¿no? Diga, cuando decimos Hijo de Dios, no es exactamente un género, es un concepto abstracto. O sea, tú eres el amor de Dios. Entonces, tú, como Hijo de Dios, ¿podrías morar dentro de una forma o en un mundo de formas? Por ejemplo, el cuerpo es una forma.
El mundo de formas es precisamente todo este universo que ves, con distinciones, con objetos grandes y pequeños, con grados en todo lo que ves, grados de temperatura, grados de color, grados de luz, todo eso que vemos cotidianamente en el mundo. El Hijo de Dios, con su poder tan grande, ¿podría estar dentro de un cuerpo? Y si es así, ¿qué no sería entonces el cuerpo una limitante para el Hijo de Dios? ¿Cómo podría un Hijo de Dios expresar su poder máximo si está atrapado en algo tan vulnerable como lo es un cuerpo físico? Y si no es en un cuerpo físico, lo podemos llevar a un cuerpo de un perrito. El Hijo de Dios podría estar dentro de una forma a la que llamamos perro, dentro de una forma a la que llamamos árbol, dentro de una forma a la que llamamos planeta. ¿Podría estar el Hijo de Dios allí? Supongamos que decimos que sí. Pues sería una respuesta cruel, porque entonces esa forma limita la expresión del Hijo de Dios debido a que la forma cambia. La forma nace y muere. Un cuerpo cambia, no lo puedes mantener igual. Aunque te hagas cirugías, el cuerpo de todos modos va a seguir cambiando. Entonces, ego te dice que eres un cuerpo, no que eres el Hijo de Dios. Ego te dice que eres una forma limitada en tiempo y espacio y que por eso tienes muy poco tiempo para poder hacer lo que quieres. Ego es un pensamiento que tiene unas consecuencias y manifestaciones que parece dictar nuestras experiencias de vida. El Hijo de Dios, dentro de un curso de milagros, no tiene forma. Un cuerpo no tiene dentro al Hijo de Dios. El Hijo de Dios es una experiencia totalmente abstracta en el amor, pero real. El curso de milagros te lleva a que experimentes tu identidad como Hijo de Dios. Dice Lorena que ya no nos escucha. Jessy, Martita, ¿ustedes me escuchan? Sí, yo sí. Sí, bueno, yo creo que entonces es un aspecto de Lore. De Lore. Vamos a decirle que se conecte. Bueno, entonces, aquí nos está diciendo el curso de milagros que ego simplemente es un pensamiento falso, que no es nada, que tu identidad es ser el Hijo de Dios. Que el hecho de que percibas un cuerpo no quiere decir que lo seas. También percibes un automóvil y no eres un automóvil. Usas un automóvil y usas un cuerpo, pero no eres un cuerpo ni tampoco un automóvil. Tu identidad no es lo que el ego ha dicho que es. Tu identidad es abstracta, eterna y no está dentro de este mundo. Tú existes en Dios, no existes en el mundo. Ego te dice que tú existes en el mundo y que no existes en Dios. O sea, es un pensamiento totalmente invertido. Como nos dice aquí el siguiente punto, si alguien te pide que definas al ego y expliques cómo se originó, es porque cree que el ego es real e intenta por definición asegurarse de que su naturaleza ilusiva quede oculta tras las palabras que parecen otorgarle realidad. ¿No? Y este punto nos pone a pensar que el curso de milagros expone demasiado al ego, lo explica en muchísimas partes del texto y explica como si ego fuera algo real, algo que nació como si fuera un bebé, que nació, que está creciendo y que esperemos que en algún momento se muera. Pero eso sería darle realidad y darle también algún tipo de enfoque de desarrollo, como si el ego se desarrollara por fases, como si hubiera tenido una fase infantil, luego una fase de adulto y una fase de anciano. Tratamos de ver al ego como si fuera un ser humano, un organismo que pasa por diferentes fases biológicas, y el ego no es eso. Ego es un pensamiento que en cualquier momento se puede erradicar. No hay egos más fuertes que otros, no hay egos más grandes que otros. Todos los egos son exactamente el mismo ego.
Cuando nosotros tenemos la frase cotidiana de que conoces a alguien, dice, ¿sabes qué? Es que esta persona tiene un ego altísimo. ¿Por qué? Pues porque solamente habla de él, porque solamente presume sus logros, porque se enoja por cualquier tipo de aspecto que yo le digo. Tiene un ego alto. Bueno, pues tú lo que estarías diciendo es que tu propio ego lo estás viendo proyectado en él. Ya no es el otro el que tiene un ego muy alto, sino es uno mismo, porque al final todos los egos son el mismo ego. En esto no hay diferencias. Como hay una sola mente que está pensando todo, esa mente está pensando un solo pensamiento llamado ego. Bueno, también piensa otros pensamientos, pero cuando elige pensar solamente el pensamiento ego, lo ve proyectado en 7,000 millones de seres humanos, 8,000 millones de seres humanos que habitan esta tierra en este momento. Pero ¿qué hay de aquellos que ya no están en esta tierra y de aquellos que van a venir? ¿Vendrán sin ego? Bueno, entonces quiero hacer una diferencia importante, chicas. Desde el curso de milagros, y aquí una diferencia con la psicología, que habla acerca de la tabula rasa. Ahorita expongo esa idea. La tabula rasa es una idea que en la filosofía se empezó a expresar hace un par de siglos, por ahí, si no me falla la memoria, con John Locke y con David Hume. Ellos dos decían que el ser humano, cuando llega o cuando nace en este planeta, es como una tabla rasa, o sea, una pizarra, un pizarrón blanco, en el que se van a ir escribiendo toda su normativa, todas sus creencias y, por supuesto, un entorno que le va a llevar a que cuando siga creciendo, cambie y se vuelva a lo mejor malvado, ¿sí? Ambos autores, que son exponentes del empirismo de aquella época, dos filósofos grandísimos, muy recomendables para que los puedan leer, ellos decían que el ser humano nace como una tabula rasa o una tabla rasa, es decir, un pizarrón blanco, y que por eso es tan importante el cuidado de los pequeños, para que no se vayan a echar a perder en el camino, para que no sean árboles torcidos por toda la indiferencia de los padres, por todo el dolor y por todo el aspecto que pueda representar un ambiente hostil. A partir de ahí, de la filosofía, la idea se permea también después en la psicología, donde se habla también de la tabula rasa a nivel psicológico y donde se hace entonces la referencia que todos nuestros males radican en la infancia. Decía por ahí Carl Jung, infancia es destino. Estoy exponiendo estas ideas para contrastar al curso de milagros, porque el curso de milagros no dice eso, pero son ideas ya muy populares. Todos tenemos también algún tipo de sanación en algún camino de nuestra vida del niño interior. De una vez lo digo, el curso de milagros no busca sanar al niño interior simplemente porque no existe. Pero hay otros caminos espirituales que sí hablan del niño interior, haciendo alusión de que hay un pequeño niño, hay toda una serie de cosas de la infancia, donde tú como una tabula rasa empezaste a absorber del medio ambiente lo negativo, lo doloroso y todo lo complicado. Entonces estos autores en la psicología dicen, bueno, esa tabula rasa, que era un pequeño, se vio llena de todo el ego que se fue desarrollando a través de las interacciones sociales. ¿Sí? Entonces, para ciertos puntos de la psicología, ego se desarrolla en la infancia. No es el caso de Curso de Milagros. Para el Curso de Milagros, el ego no se desarrolló cuando tú tenías 3 años, ni 4, ni 5 años. Ego es un pensamiento ancestral, no infantil. ¿Notan la diferencia? Es muy importante esto, para no confundir al Curso de Milagros con otro tipo de aspectos de sanación que van por otro lado. Ego, cuando nosotros trascendemos al ego, estamos trascendiendo un pensamiento ancestral. Y cuando hablamos de ancestral, tiene que ver con más allá del tiempo y del espacio. Ego no nació en la infancia. Es lo que quiero exponer. Para el Curso de Milagros, el ego no nació en la infancia. El ego es un pensamiento que pensamos colectivamente y que validamos. El Curso de Milagros te dice, aprende a pensar sin ego, y de pronto muchos también dejarán de pensar sin ego. ¿Cómo sería que en algún momento la mente pensara sin ego? Bueno, ya respondimos a la pregunta. Todo sería amor.
habría una colaboración entre todos. Por eso es que aquí nos dice, desde el punto de vista del origen del ego, no hay una respuesta real, porque no hay un ego real, solamente hay un pensamiento ficticio que está contra el amor. ¿Cuándo sucedió eso? Pues en este instante. Si tuviéramos que jugar un poquito con esta idea, chicas, yo les diría, el ego surgió en este momento que estás negando al amor. Y el día de mañana, mañana que es 9 de junio, si a las 8 de la noche vuelves a sentir que sufres, en ese momento está surgiendo otra vez el ego. No necesitamos darle una historia de que sucedió hace 13,000 millones de años, cuando inició el universo, porque es rebuscarle demasiado al asunto. Es más simple el que utilicemos esta idea desde una perspectiva que nos apoye hacia la práctica del curso de milagros que nos llevará a la paz. ¿En qué momento surgió el ego? Surgió en el momento en que niegas al amor. Y ese momento puede estarse repitiendo todos los días. Pero es un pensamiento ancestral. En algún momento tenemos que ver el tema del tiempo en un curso de milagros para darnos cuenta que el tiempo tampoco funciona de manera lineal. No hay pasado, presente y futuro, sino que todo está en este momento en nuestras mentes. Así que, ¿cuándo surgió el pensamiento falso del ego? En este momento, cuando niegas al amor. ¿Cuándo te liberas del pensamiento del ego? En este momento, cuando aceptas al amor. Todo sería en este momento. No tendríamos que ir, como lo repito, ni a nuestra infancia, ni tampoco tendríamos que hacer una constelación familiar para ver en qué momento el ego surgió. Para el curso de milagros es más simple, más directo. En este momento es cuando te liberas del ego, o en este momento es cuando aceptas al ego y se manifiesta de una manera en que parece dañarte. Antes de avanzar, preguntas. ¿Cómo vamos hasta aquí? ¿Qué les parece todo esto? Dice Jessica que está entendible. Muy bien. También dice, o sea, mi ego habla, está vivo. Parece que está vivo, ¿no? Bueno, ya lo explicamos, ya sé que lo comentamos. Jessie, Martita, parece que está vivo. Realmente no. Vivo está el amor en ti. El ego no está vivo, parece. Siempre parece, es una apariencia, es una ilusión de estar vivo. Vivo es aquello que Dios creó. Entonces podemos pensar que el pensamiento ego es algo contra natura. Dios no lo creó. Así que por eso, el ego vive en mí. En realidad lo que vive en ti es solamente el amor. El ego es un extraño. Mira, el ego también es conocido en un curso de milagros como el extraño. Déjame ver hay un ejercicio que se llama El miedo es un extraño aquí. La lección 160. Esta lección se puede reformular cambiando miedo por ego. Podría ser así. Yo estoy en mi hogar. El ego es el que es un extraño aquí. El ego es un extraño en los caminos del amor. Identifícate con el ego y te vuelves un extraño ante tus propios ojos. Y de este modo no te conocerás a ti mismo. Lo que tu ser es, sigue siendo algo ajeno para la parte de ti que se cree real, aunque diferente en ti. En tales circunstancias, ¿quién podría estar en su sano juicio? ¿Quién sino un loco podría creer que él es lo que no es y juzgar en contra de sí mismo? Y bueno, sigue la lección. Miedo es la experiencia producida por pensar falsamente. Cuando tú piensas en ego, produces miedo. Así funciona. ¿Ya no quieres sentir miedo? No pienses en ego. Ya no se produce miedo. Y el amor que hay en ti, que vive en ti, se hace presente. En otras palabras, en ti vive el amor, pero no lo ves o no lo sientes porque estás pensando en ego.
Como piensas en ego, produces miedo y el miedo es lo que se pone frente a ti en tu experiencia cotidiana. Todo esto puede cambiarse muy rápidamente, no es tan complicado, es muy simple. Deja de darle realidad al ego, con eso dejas de producir miedo. Al dejar de producir miedo, tu identidad amorosa emerge a tu conciencia y te das cuenta que eres amor. Ese sería el camino. De eso se trata los 365 ejercicios de un curso de milagros. Así que, como nos dice aquí, el ego realmente nunca se originó, Dios no lo creó, no es parte de ti el ego, no necesitas hacer las paces con él ni amarlo, simplemente verlo y trascenderlo. Tú ves al ego como un pensamiento falso y lo trasciendes. Muy parecido a como cuando, chicas, no sé si les ha pasado a ustedes que están en el automóvil, en la camioneta, te detienes en un alto, en un semáforo, y en ese momento llega un chico que va a echarle un poquito de agüita a tu parabrisas para limpiarlo. ¿Tú qué le dices a ese chico? Normalmente, si no queremos que limpie el parabrisas, le decimos, joven, ahorita no, muchas gracias, ahorita no. Eso es trascenderlo. Pero si tú te bajas y te pones a pelear con el joven, dices, pero ¿por qué estás haciendo esto? Y le pegas y se pegan y se golpean, pues entonces estás gastando tiempo y luego necesitas hacer algo para cubrir ese ataque que se produjo. Lo más lógico es, como dice aquí Martita, no, por favor, gracias, no. Eso es lo que tendríamos que decirle al pensamiento ego. El pensamiento ego es como un limpiaparabrisas que llega al parabrisas de tu conciencia, que quiere limpiarlo, pero en lugar de limpiar, ¿tú por qué le dirías a un chico de estos que no limpie tu auto? Porque seguramente lo va a ensuciar más. Porque se va a subir a tu camioneta, se va a subir a automóvil, y que de alguna manera no va a tener el cuidado para limpiarlo. Por eso es que tú le dirías a este joven, ahorita no, por favor, joven, más tarde, ahorita no. Pues sería la misma indicación que podríamos hacer con el pensamiento ego. Si tú dices que el pensamiento ego te domina, es porque tú le permitiste que se subiera a la camioneta y que empezara a limpiar el parabrisas. Lo permitiste de alguna manera. Tu poder de negación es muy grande. O sea, tú cuando dices un no, puede hacer retumbar a la tierra literalmente. Si tú le dices que no al ego, el ego no se puede acercar a ti. Pero nosotros somos demasiado condescendientes con el ego, porque el ego también, no creas que el ego se muestra como un dragón o que se muestre tal vez como un monstruo mítico que sea atemorizante. No, el ego se muestra bajo una capa que te produce lástima. El ego es lástima también. Generalmente se presentará a ti como un pensamiento de lástima. Con ese pensamiento de, ay, pobrecito, bueno, pues ya qué. Pero luego te enojas. Ay, pero es que no sé qué hacer porque me da tanta lástima. Quisiera hacerle un bien, pero al mismo tiempo me doy cuenta que no quiero aceptar eso. Ahora imagínate que este chico que va a limpiar el parabrisas te pone una cara tan tierna que tú no puedes hacer otra cosa que decirle, está bien, adelante. Y una vez que le dijiste que sí al niño, empiezan a salir 5 más y todos se suben a tu automóvil y empiezan a tratar de limpiarlo. Así es ego. Es exactamente la misma representación, solo que ahora física. Cuando tú le dices al ego, bueno, está bien, ¿qué quieres que pensemos? Llegan 5 o 6 pensamientos más del ego. Llegó el pensamiento primero de la lástima y luego te llega el pensamiento de la culpa y luego te llega el pensamiento de la pérdida y luego de la insuficiencia y luego de la carencia. O sea, vienen todos en cascada. ¿Sí? ¿Qué tal? Interesante, ¿no? El pensamiento del ego, desde el principio se le dice, no, por favor, muchas gracias. Quiero pensar otra cosa. Eso enseña el curso de milagros, a que pongas un freno a los pensamientos del ego. Dice por aquí, ¿qué más tenemos aquí? Martita. ¿Y qué pasa cuando no pienso en ego, pero sale a través del cuerpo? Un ejemplo
el rash que tengo en la cara? Es porque hubo un pensamiento inconsciente, Martita. No siempre nos damos cuenta de que pensamos en ego, pero normalmente nos damos cuenta de las consecuencias. Entonces, pensaste en algún momento en ego, ¿sí? Ahora, si tú me preguntaras qué hacer exactamente, puedes practicar una oración. Te voy a decir cuál es. Aquí está. Me parece que viene en la página 99 del texto, y si no, está en el capítulo número 5. Capítulo número 5 en la sección 7, la decisión en favor de Dios. Vea esa oración porque te va a ayudar muchísimo, Martita. Fíjate lo que dice. Dice así: debo haber decidido equivocadamente porque no estoy en paz. Yo mismo tomé esa decisión, por lo tanto, puedo tomar otra. Quiero tomar otra decisión porque deseo estar en paz. No me siento culpable porque el Espíritu Santo, si se lo permito, anulará todas las consecuencias de mi decisión equivocada. Elijo permitírselo al dejar que Él decida en favor de Dios por mí. Esta oración te puede ayudar. Te la voy a poner ahí en el chat para que la puedas revisar con detalle. Déjenme ver si la puedo. Ahí está. Sí. Entonces, como bien preguntabas, ¿no? ¿Qué pasa cuando pensamos en ego de manera inconsciente? Por lo tanto, no nos damos cuenta, no fuimos conscientes de que pensamos en ego. Y de pronto hay una expresión o una manifestación, ¿sí? En el cuerpo, generalmente es en el cuerpo. Puedes aplicar esta oración. Debo haber decidido equivocadamente porque no estoy en paz. Esto quiere decir que tomaste una decisión inconsciente, pero con esto le estás dando permiso al Espíritu Santo que vaya a tu inconsciente y que cambie la decisión. Esto sirve para que el Espíritu Santo vaya a tu inconsciente. El inconsciente está cerrado por nosotros. Lo cerramos. Conscientemente tengo que abrir la puerta para que el Espíritu Santo entre y cambie la decisión. En lugar de escoger ego, que escoja amor. Dice, yo mismo tomé esa decisión, por lo tanto puedo tomar otra. Si tomé la decisión del ego, ¿cuál es la otra? Pues tiene que ser el amor. Ya saben, en un curso de milagros solo hay dos pensamientos. El pensamiento ego y el pensamiento milagro o pensamiento amor, que es lo mismo. Dice después, quiero tomar otra decisión porque deseo estar en paz. Al final, estar en paz te va a llevar a una experiencia donde no te sientas incómoda por lo que le pueda pasar a tu cuerpo. Teniendo paz, ya tienes todo. Tu cuerpo se ajustará de acuerdo a la paz que sigas expresando. Pero lo importante es, quiero tomar otra decisión. No te culpes, porque lo que hacemos aquí a veces es culparnos. ¿Pero por qué estoy así? ¿Por qué? Y trato de analizar. Como pueden ver en esta oración, no se analiza el error. Es un error elegir desde el ego, pero no analizas el error. Simplemente te das cuenta que cometiste un pensamiento equivocado y que luego decides pensar de otra manera. Por eso finaliza con esto, no me siento culpable porque el Espíritu Santo, si se lo permito, anulará todas las consecuencias de mi decisión equivocada. Si tú piensas en ego, la consecuencia, aunque hayas pensado de manera inconsciente en ego, hay una consecuencia evidente, que puede ser algo que corporalmente veas que es incorrecto, o que represente enfermedad, o que represente cualquier otra cosa. Lo importante es no sentirte culpable, y si te sientes, liberarte de esa culpa, porque al final la culpa no es más que una experiencia colateral de haber decidido por ego. No importa que lo hayas hecho inconsciente, puedes cambiar esa decisión inconsciente. No necesitas hacer consciente lo inconsciente. Esa es otra de las diferencias entre un curso de milagros y otros caminos de sanación. Mientras que una de las cosas que Carl Jung planteaba dentro de
del desarrollo de su psicología, de que hagas consciente lo que está inconsciente, para el curso de milagros no es necesario. ¿Por qué? Porque tienes un ayudante, un maestro, un instructor o un amigo en tu mente que se llama Espíritu Santo. Entonces, lo que yo no puedo ver, el Espíritu Santo sí. Yo solo tengo que abrir la puerta de mi inconsciente para que el Espíritu Santo haga el cambio de pensamiento. Espíritu Santo, te doy permiso para que anules todas las consecuencias de mi decisión equivocada. Por eso dice al final, elijo permitírselo. Nada sucede si no das permiso. De alguna manera hemos dado permiso a nuestros egos para que controlen nuestra vida. Y le hemos negado el permiso al Espíritu Santo. Ahora lo vamos a hacer al revés. Espíritu Santo, te doy permiso y le niego el permiso al ego para que tome decisiones. Elijo permitirle al Espíritu Santo que decida en favor de Dios por mí. Como yo no puedo ver mi decisión inconsciente, yo no puedo decidir inconscientemente. ¿Están de acuerdo, chicas? Inconscientemente yo no puedo decidir conscientemente. No tiene sentido. Entonces necesito el apoyo de alguien que pueda ver tanto mi consciente como mi inconsciente, y ese es el Espíritu Santo. Espíritu Santo, te doy permiso para que tú elijas por mí, desde mi inconsciente, lo que está en favor de Dios, no lo que está en favor del ego. Y listo. Con eso llegamos al milagro. Confiar en el Espíritu Santo es abrirle la puerta para que tome decisiones en todos los niveles de nuestra mente. ¿Qué es ego entonces? Pues nada, porque ante el Espíritu Santo, ego no puede hacer nada, pero ego parece ser muy fuerte mientras nosotros neguemos la entrada del Espíritu Santo a nuestras mentes. Al final lo que nos dice aquí es, ninguna definición que se haya hecho de una mentira puede hacer que ésta sea verdad. Ni tampoco puede haber una verdad que las mentiras puedan realmente ocultar. La irrealidad del ego no se niega con palabras, ni su significado se vuelve claro por el hecho de que su naturaleza parezca tener una forma. Esto es sumamente importante. Tú no niegas al ego con palabras. Hay algunos estudiantes que dicen, no soy ego, no soy ego, no soy ego, pero eso no va a cambiar. Porque no se niega con palabras. Negar al ego significa dejar de apoyarlo. Es el no, joven, ahorita no. Eso es negar al ego, es decirle no te doy permiso. Es muy diferente. Es decir, Espíritu Santo, decide tú por mí. ¿Qué debo hacer? Como ya lo vimos también en el ejercicio 71, que habla acerca de que solo el plan de Dios para la salvación tendrá éxito, y ahí se nos ofrecen 3 preguntas que dirigimos al Espíritu Santo, para que de esa manera podamos tomar entonces una decisión a favor de Dios. Ahora, para ir finalizando, chicas, vamos a ver lo opuesto rápidamente a lo que es el ego. Dice el párrafo 5, al opuesto al ego, desde cualquier punto de vista, desde el punto de vista del origen, de los efectos y de las consecuencias, todo lo que es contrario a ego se le llama milagro. También es un pensamiento el milagro. Recuerden los principios de los milagros, donde se nos aclara que todo milagro es un pensamiento también. Entonces, hay 2 pensamientos en la mente. En este momento, el pensamiento ego o el pensamiento milagro. El pensamiento ego es falso, el pensamiento milagro es verdadero. El pensamiento milagro, o en el pensamiento milagro, encontramos todo lo que no tiene que ver con el ego en este mundo. El milagro es lo opuesto al ego y solo en él podemos observar lo que era el ego, pues en el milagro vemos lo que parecía ser, y la causa y sus efectos no pueden sino seguir siendo una misma cosa. Donde antes había oscuridad, ahora vemos luz. ¿Qué es el ego? Lo que antes era la oscuridad. ¿Dónde está el ego? Donde antes estaba la oscuridad. ¿Qué es ahora y dónde puede encontrársele? Pues no es nada y no se le puede encontrar en ninguna parte. Ahora la luz ha llegado y su opuesto se ha ido sin dejar ni rastro. Donde antes había maldad, ahora hay santidad. ¿Qué es el ego?
lo que antes era maldad. ¿Dónde está el ego? En una pesadilla que solo parecía ser real mientras la estaba soñando. Donde antes había crucifixión, ahora está el Hijo de Dios. ¿Qué es el ego? ¿Quién tiene necesidad de preguntar? ¿Dónde está el ego? ¿Quién necesita ir en busca de ilusiones ahora que los sueños han desaparecido? Entonces vemos que el ego simplemente es la negación del milagro y que el milagro es la negación del ego. ¿Qué les parece, chicas? Ya vamos a ir cerrando los temas, pero me gustaría escucharlas. ¿Qué opinan? ¿Queda clara esta definición? Pues sí, ¿Ok? pero, o sea, ¿por qué el milagro es tan esporádico? O sea, o no, o si ocurre día a día y no estoy consciente de ello. Bueno, vamos a ver ese punto. ¿Qué es más frecuente, el milagro o el ego? ¿Tú qué opinas, Jessie? ¿Qué es más frecuente en tu cotidianidad? Mm, Pues yo podría decir que a simple vista, pues diría que el ego, que eso es lo que, pues es lo que yo creo ver que domina al mundo, ¿verdad? Claro. Pero si lo quiero ver con ojos de amor y de otra forma, pues voy a decir que hay un milagro en cada cosa, ¿no? O sea, si logro, si me pongo a verlo como quien dice optimistamente. Entonces creo que finalmente, pues es mi percepción. Sí, por eso partimos de primero que percibes. Bueno, percibo mucho ego. ¿Por qué el milagro es tan esporádico? Porque todo tu enfoque está completamente enfocado al ego. Pero ¿qué pasa si ahora estuvieras completamente enfocada al milagro? Quizá tu experiencia cotidiana sería de más milagros que de ego. Esto es muy importante porque a veces pensamos que los milagros pues hay de vez en cuando, mientras que el ego está todos los días. Habrá una manera de invertir eso, pero primero la pregunta es, ¿te gustaría que hubiera todo el tiempo milagros y esporádicamente ego? Es la primera pregunta, ¿te gustaría vivir así? Sí, claro. Pues entonces sí hay un camino. El principio número 15 de los milagros dice, todos los días deberían consagrarse a los milagros, todos los días. Pero nosotros no consagramos los días a los milagros, sino que todos los días los consagramos al ego. Entonces, por consecuencia, vemos solamente ego. Ahora, estudiamos un curso de milagros para invertir nuestra experiencia de ego a milagro. El curso de milagros es para vivir milagros todos los días. No para seguir viviendo ego y de vez en cuando milagros. Los milagros son entonces una consagración que hacemos todos los días al amor. Consagro mi día al amor. Por lo tanto, hoy puedo ofrecer milagros. Y que cuando llegue ese pensamiento ego yo le diga, ahorita no, joven, gracias, pero no, porque mi día está consagrado al amor. Así, sí. Si tenemos esa oportunidad de hacerlo con la gente que viene y le decimos, ahorita no, ¿por qué no hacerlo con la mente y con los pensamientos? Adelante, Martita, ¿quieres comentar algo? Sí, yo antes todo el tiempo le estaba dando vuelo a esos pensamientos del ego. O sea, un pensamiento me llevaba a otro y a otro y a otro y no paraba, ¿eh? Y me daba taquicardia, me enojaba, bueno, sí. Para mí el milagro es poder identificarlos ahora y parar. Es decir, el Espíritu Santo, no sé qué significa esto que estoy pensando, pero te entrego estos pensamientos y quiero convertirlos en paz, quiero estar en paz, quiero ver todo con amor. Bueno, para mí ese es un gran milagro porque eso ha aliviado un poco mi vida, porque mi temperamento es, o sea, yo soy
quizá más susceptible a que el ego entre en mí. Y bueno, me siento muy afortunada de que a través del curso yo haya podido parar esos Gra- pensamientos. sí, Martita, muchísimas gracias, porque al final es eso, el saber que puedes pensar de otra manera y que esto es pues un cambio que vamos haciendo todos los días. Que la determinación en pensar con el amor se mantenga todo el tiempo y entonces podemos capacitarnos para seguir ofreciendo milagros. De eso se trata el curso. Dejar de pensar con ego y comenzar a pensar con amor. No, es muy simple, no hay más. Obviamente se expone todo un contexto de cómo funciona la mente, de cómo podemos decidir, claro que sí, pero tarde o temprano la práctica va a ser esa que tú estás expresando, es decir, darme cuenta de todo lo que había permitido como pensamiento ego y que ahora le cierro la puerta al ego y digo, no, no eres parte de mí. El amor sí, por lo tanto, ahora permito decidir todo desde el amor. Con esto vamos a terminar, chicas. ¿Sí? Nos veríamos la siguiente semana. ¿Qué día es hoy? Hoy es 8 de junio, ¿no? Sí, nos vemos la siguiente semana, sin problema. La siguiente creo que tenemos todas las clases sin problema. 8, 15, 22 y 29. Sí, 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 nos vemos. Nos vemos por allá. No sé si es la última clase, Martita, con lo que me estás preguntando. La verdad ya me perdí en las clases. No sé, yo creo que sí, que a partir de hoy comenzamos. Creo que sí, hoy comenzamos, sí, porque serán las 4 de este mes. Perfecto, serán las 4. Bueno, pues ahí está, chicas, sin problema. Muchísimas gracias y pues nos vemos entonces la siguiente semana. Al ratito les comparto la clase para revisarla, para que la podamos revisar en dado caso que necesitamos revisar algún punto que nos quedó pendiente. Muchísimas gracias, chicas. Un gran abrazo, que descansen. Nos vemos. Gracias, muchas gracias, igual. Gracias, gracias. Chao.